Sombras en la perla del Cupatizio, la conspiración contra Carlos Manso. En las entrañas de Uruapan, Michoacán, conocida como la perla del Cupatizio por sus ríos cristalinos y sus huertos de aguacate que pintan de verde las colinas, se teje una historia de poder, traición y violencia que parece sacada de una novela negra, pero anclada en la cruda realidad mexicana. Estamos en agosto de 2025, un año marcado por la escalada de la inseguridad en el estado, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y otros grupos delictivos como los Bayagres y el Cártel de Tepalcatepec disputan el control de las rutas de extorsión a productores de aguacate, el oro verde que genera millones de dólares al año. En medio de este caos, emerge la figura de Carlos Alberto Manso Rodríguez, el primer alcalde independiente de Uruapan, un hombre de 45 años, originario de la región, con un pasado como diputado local por Morena que rompió con el partido para postularse sin siglas en las elecciones de 2024. Manso, un licenciado en Administración Pública por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ganó con un aplastante 52% de los votos, prometiendo mano dura contra el crimen, inspirado en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador. Su lema de campaña, no más abrazos, sí más justicia. Manso asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024, en una ceremonia en la Plaza Morelos, rodeado de miles de uruapenses cansados de los cobros de piso, los secuestros y las balaceras que interrumpen la vida cotidiana. Desde el principio, su administración fue un torbellino de reformas, depuró a 150 elementos de la policía municipal sospechosos de colusión con el narco, prohibió el uso de pasamontañas y vehículos polarizados en operativos y aumentó los salarios policiales en un 30% para fomentar la lealtad. Instaló 200 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como el mercado de Antojitos y la salida hacia Paracho, y coordinó con la Guardia Nacional en patrullajes conjuntos. Pero su estilo confrontacional lo puso en la mira. En mayo de 2025, tras el asesinato de una trabajadora del ayuntamiento en la colonia La Isla, una mujer de 32 años llamada María López, madre de 2 hijos, acribillada por negarse a pagar extorsión, Manso dio una orden pública que sacudió al país: si ven que están disparando, hay que abatirlos; si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos lacras de la sociedad. Esta declaración, transmitida en vivo por su página de Facebook, generó un terremoto político. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina del 23 de mayo en Palacio Nacional, rechazó tajantemente la postura: México es un Estado de Derecho. No podemos regresar a la guerra contra el narco que tanto daño causó. Hay un sistema penal acusatorio, y la fuerza debe usarse de manera proporcional. Sheinbaum, la científica y exjefa de gobierno de la Ciudad de México que asumió la presidencia en octubre de 2024 con el respaldo de Morena, defendía su estrategia de abrazos, no balazos, heredada de Andrés Manuel López Obrador, enfocada en atender las causas sociales de la delincuencia, consolidar la Guardia Nacional y fortalecer la inteligencia. Pero para Manso, eso era insuficiente. En una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula el 26 de mayo, respondió: si la presidenta logra pacificar Uruapan sin un solo disparo, yo renuncio. Que mande a Omar García Harfuch aquí para que vea la realidad. Los delincuentes no tienen corazón, matan niños, extorsionan familias. No hay abrazos para ellos, hay chingadazos. La tensión escaló. Manso, apodado el Bukele mexicano en redes sociales, donde acumuló más de 100,000 seguidores en X, antes Twitter, denunció públicamente campos de entrenamiento del CJNG en los cerros de Cherán y San Juan Nuevo, a solo 30 kilómetros de Uruapan. En un video viral del 19 de junio, filmado desde un helicóptero municipal, mostró drones capturando imágenes de campamentos con hombres armados y laboratorios de fentanilo. Esto es lo que Estados Unidos llama terrorismo, y aquí lo abrazamos, dijo, refiriéndose a la designación del CJNG como grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sheinbaum respondió en un mitin en Morelia el 10 de junio: no se trata de retórica, se trata de inteligencia y coordinación. No permitiremos que alcaldes actúen como justicieros. Pero en privado, según fuentes cercanas al Palacio Nacional filtradas a medios como Latinus y El Financiero, la presidenta veía a Manso como un obstáculo para su narrativa de paz.
Es un traidor de la 4T que se cuelga de la violencia para ganar fama, comentó un asesor anónimo. El 2 de julio de 2025, durante una visita a Cherán como padrino de una graduación indígena, Manso vivió su primer roce directo con la muerte. Un grupo armado irrumpió en la plaza comunal, disparando contra la comitiva. 2 guardaespaldas resultaron heridos, y Manso negó que fuera un atentado personal, fue un enfrentamiento entre grupos rivales, yo solo pasaba por ahí. Pero las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, FGE, de Michoacán revelaron balas de AK-47, calibre usado por el CJNG. Manso reforzó su seguridad, contrató exmilitares como escoltas y blindó su camioneta Toyota Hilux con placas nivel 5. En su primer informe de gobierno el 10 de agosto, en el Teatro Emperador Carl Sontzin, ante 5.000 asistentes, lanzó un ultimátum a la delincuencia: apáquense o habrá levantamiento en armas. A la presidenta, envíe toda la fuerza del Estado o renuncie a gobernar Michoacán. La multitud lo ovacionó, pero una regidora de Morena, Alondra Ciprés, fue abucheada al criticarlo. Esa noche, el infierno se desató. A las 23:45, mientras Manso regresaba a su casa en la colonia Jardines del Cupatizio, una zona residencial con casas de adobe y jardines frutales, una emboscada lo esperaba en la avenida San Francisco, cerca del río Cupatizio. 3 camionetas Ford Lobo negras bloquearon el camino. Hombres encapuchados con rifles AR-15 y granadas descendieron, gritando: «Bájate, pinche Bukele». Los escoltas respondieron con fuego, pero una ráfaga alcanzó el parabrisas de la Hilux. Manso, agachado en el asiento trasero, sintió el silbido de las balas. «Es el CJNG», gritó uno de sus guardias. El tiroteo duró 3 minutos, 2 atacantes cayeron abatidos, y los demás huyeron en una persecución que llegó hasta la salida a Los Reyes. Manso salió ileso, pero con una herida superficial en el brazo izquierdo por un vidrio roto. La policía municipal acordonó la zona, encontrando casquillos 7.62 milímetros y un dron de vigilancia abandonado, similar a los usados por cárteles para monitorear objetivos. Al amanecer, Manso dio una conferencia en el Palacio Municipal, un edificio colonial con murales de la Revolución. «Esto no fue solo el narco, huele a traición desde arriba». Acusó públicamente a Sheinbaum de orquestar el atentado a través de intermediarios. «Ella me ve como una amenaza porque expongo el fracaso de su estrategia. En mayo me retó a respetar el Estado de Derecho, ahora mandan sicarios para silenciarme». Las pruebas, según Manso, venían de inteligencia local. Uno de los abatidos, identificado como el Chayo, un sicario del CJNG con antecedentes en extorsiones a aguacateros, llevaba un teléfono con llamadas a números de la Ciudad de México, vinculados a un exfuncionario de Morena en Michoacán. Además, un testigo anónimo, un productor de aguacate de la zona de Tancítaro, declaró a la FGE que oyó en un bar de Uruapan a narcos diciendo: «La orden viene de la doctora. Hay que callar al alcalde antes de que arme un escándalo nacional». La noticia explotó en medios. Latinus, con Fernando del Collado, tituló: «Alcalde de Uruapan acusa a Sheinbaum de intento de asesinato». En X, el hashtag #Manso vs Sheinbaum alcanzó 500.000 menciones. El Financiero publicó un reportaje detallando cómo Manso había revelado en junio un campo de adiestramiento del CJNG en Los Cerros, pidiendo intervención federal que nunca llegó. «Sheinbaum ignora Michoacán porque no quiere confrontar al narco que financia campañas», dijo Manso en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Sheinbaum negó todo en su mañanera del 12 de agosto, «es una calumnia absurda. Investigaremos, pero no toleraremos que se use la violencia para ganar simpatías políticas». Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, anunció una investigación conjunta con la FGR, pero críticos como José Díaz en X lo llamaron encubrimiento. Los intentos de captura no tardaron. El 15 de agosto, agentes de la Guardia Nacional irrumpieron en la casa de Manso con una orden de aprehensión por incitación a la violencia basada en sus declaraciones de mayo. «Esto es un montaje de Palacio Nacional», gritó Manso mientras sus simpatizantes formaban una cadena humana. La detención falló cuando un juez local suspendió la orden, citando violaciones procesales. Manso se refugió en el Palacio Municipal,
declarando, no me capturarán vivo, el pueblo me defiende. Miles marcharon en Uruapan, bloqueando la autopista siglo XXI con tractores y pancartas, Sheinbaum asesina, Manso salva. Detalles emergieron, un informe filtrado de la Sedena revelaba que el CJNG había recibido luz verde de contactos en el gobierno federal para eliminar a Manso, a cambio de no interferir en elecciones locales. Un audio anónimo en TikTok, visto por 2 millones, mostraba una voz distorsionada. La doctora dijo que hay que neutralizar al de Uruapan, usa a los de Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, atrajo el caso, investigando abusos contra Manso, mientras la ONU expresó preocupación por ataques a autoridades locales. En las semanas siguientes, Manso sobrevivió a 2 intentos más, un paquete bomba en su oficina el 20 de agosto, desactivado por expertos en explosivos, y un envenenamiento fallido en un restaurante de antojitos el 25, donde su café contenía cianuro. Cada vez, las pistas apuntaban arriba, números telefónicos ligados a Morena, drones similares a los de la Guardia Nacional. Manso formó un comité de defensa con exmilitares y ciudadanos armados, patrullando Uruapan como autodefensas. Si Sheinbaum quería matarme, falló. Ahora el pueblo sabe la verdad, declaró en un mitin el 30 de agosto. La historia de Manso se convirtió en símbolo de resistencia. En Uruapan, donde el cupatizio fluye indiferente, la realidad superó la ficción. Un alcalde contra una presidenta, el narco como herramienta y un país al borde del abismo. ¿Fin? No, la conspiración continúa, con Manso vivo, pero marcado, y Sheinbaum negando desde el poder.